Yo voy a partir de una tesis un poco arriesgada, porque voy a empezar con una crítica, y es que yo considero que la reforma o la novedad del compliance en materia de atenuantes a la responsabilidad penal de las personas jurídicas que trae la Ley Orgánica Anticorrupción reformatoria del COIP no tiene en verdad ninguna novedad. Y de hecho, pues se trata de un poco más de lo mismo de lo que ya encontramos en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, partiendo pues de esta crítica un poco amplia, voy a tratar de aterrizar un poco estos preceptos para tratar de valorar, si es que nos alcanza el tiempo, en qué consiste la figura del atenuante que acoge nuestra legislación mediante la reforma y básicamente en qué se parece o qué similitud tiene con nuestro modelo actual de atenuantes, que están especificados de manera general para parecería ser todas las personas, no hay una distinción específica y no se menciona el compliance tampoco. Pero sin embargo vamos a ver cómo ha sido un análisis dogmático. Aun cuando no existiese la reforma, se podría aplicar atenuantes a las personas jurídicas en caso de que implementen en su seno programas de cumplimiento normativo. ¿Qué son los cumplimientos normativos? Bastante breve. Son programas de prevención del delito. Son modelos autorregulatorios que buscan o que tienen a las empresas, al sector corporativo, a las empresas del sector privado, como aliados estratégicos en la lucha contra la corrupción que emprenden las entidades del sector público, en este caso la Fiscalía. ¿A manera de qué? A manera de cumplir o de implementar políticas de buen gobierno corporativo, que puedan dar alerta o que puedan generar alerta ante la presumible comisión de delitos que la Fiscalía no alcanza a detectar y que se ponen en conocimiento producto del propio mecanismo de prevención que genera la persona jurídica. La discusión empieza en realidad no empieza con la Ley Orgánica Reformatoria en materia anticorrupción. De hecho, si es que analizamos el devenir histórico de nuestra legislación, tenemos que consentir que la discusión sobre los modelos de compliance empieza a generar cierto interés en nuestro país desde el año 2014, porque en el registro oficial 180 del 10 de febrero del 2014 se entró en vigencia, el Código Orgánico Integral Penal. Y el Código Orgánico Integral Penal, ya desde su artículo 49, que está vigente hasta la actualidad, preveía la posibilidad o la existencia de una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto nos lleva a preguntarnos desde un primer momento, regresemos un poco en el tiempo al año 2014, y nos lleva a preguntarnos ya con este modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas adecuado a nuestra legislación, si es que teniendo en cuenta que las personas jurídicas van a ser imputables penalmente, es decir, van a ser sujetos de una pena de conformidad a nuestra legislación y siempre y cuando adecúen su conducta por acción o omisión de los parámetros que establece el artículo 49 a uno de los delitos del catálogo taxativo, donde hay responsabilidad penal de las personas jurídicas. También podríamos ampliar entonces la consideración en cuanto a la valoración de la pena, de que sería posible aplicar a la persona jurídica, si es que ya se le puede aplicar una pena, una sanción penal, atenuantes o agravantes al momento de la valoración de esa pena. Esta es básicamente la primera interrogante. Para aquello, aunque no tenemos lamentablemente un pronunciamiento jurisprudencial de nuestra Corte Nacional, con la finalidad de lograr una conclusión a priori y obviamente con la finalidad de llegar a una conclusión a los parámetros de los que trata esta ley orgánica reformatoria anticorrupción, tenemos que inevitablemente analizar qué dice nuestra legislación en la actualidad, previa a la reforma. De aterrizar en el inevitable artículo 44 del COIP, que nos habla sobre los mecanismos de aplicación de atenuantes y agravantes. Bueno, ustedes saben, toda persona que comete un acto típico, antijurídico, culpable, es decir, que adecúa su conducta, su acción, en los tipo penal de una pena. No únicamente a la persona natural, cuya pena es cuantificada en virtud de años, sino también a las personas jurídicas. Y en cuanto a las personas naturales, esta reglamentación del artículo 44 del COIP, en cuanto a la aplicación de atenuantes y agravantes, no nos genera mayor problema. En la parte pertinente nos dice que para la imposición de la pena se van a considerar atenuantes y agravantes previstas en el Código,
Y nos dice que si existen al menos dos circunstancias atenuantes de la pena, se impondrá el mínimo previsto en el tipo penal reducido en un tercio. Esto es muy fácil. Si un tipo penal tiene una pena que va de los 3 a 5 años, el mínimo previsto en el tipo penal es 3, reducido en un tercio, el tercio de 3 es 1, es decir, 3 menos 2 es 2. O sea, es una fórmula matemática que además ha tenido que explicar la Corte Nacional porque generaba confusión en los operadores de justicia para imputar la pena. La cuestión es que en el caso de las personas jurídicas, previo a la reforma, había un vacío, porque por un lado teníamos un modelo de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas, es decir, las personas jurídicas pueden delinquir y por ende se las puede imputar penalmente y por ende se las puede sentenciar y sancionar penalmente, pero para la valoración de la pena, ¿puedo o no puedo tener en consideración este mecanismo de atenuantes que establece el artículo 44? Parecería un poco injusto si es que van a estar dentro de la misma consideración de imputación que a las personas naturales, si se les puede atenuar la pena, si es que se configuran atenuantes, y a las personas jurídicas no. Entonces se nos empiezan a generar estas primeras interrogantes. Y esto nos genera además otro problema, y es que la pena, en el caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no se cuantifica numéricamente, como en el resto de los delitos atenientes a la persona natural. En este sentido, la concepción de la pena que nuestro legislador ha considerado para imponer a las personas jurídicas queda dentro del margen discrecional del operador de justicia, haciendo o sin que haya, mejor dicho, una delimitación específica de qué pena es más grave o de qué pena es más leve en cada caso concreto. Esto queda dentro del margen de interpretación del operador jurídico. Saber qué pena imponer a una persona jurídica ante la comisión de un delito. Tenemos que aterrizar ahora al artículo 71 del COIP. ¿Cuáles son las penas imputables en nuestra legislación a una persona jurídica? La multa, el comiso penal, la clausura temporal o definitiva, la prohibición de contratar con el Estado, el cierre definitivo, entre otros. Entonces, sería una valoración subjetiva cuantificar realmente cuál de estas sanciones es la más grave o cuál es la más leve. Podríamos pensar en un primer momento que la más drástica sería, sin lugar a dudas, la disolución de la persona jurídica, equivalente a la muerte civil de la persona jurídica. Y por otro lado, podríamos considerar que la pena más leve sería la pena de multa, ¿no? Equivalente a lo que podría equipararse incluso a una sanción administrativa. Cometí un delito, incurrí en un acto típico, pago una multa y sigo con mi vida como si no hubiese pasado nada. Desde mi punto de vista, la aplicación de la sanción sigue siendo discrecional y es subjetiva a la consideración de la gravedad, drasticidad o de la benevolencia en cuanto a la imputación de la pena. ¿Por qué? Porque una pyme, por ejemplo, una pequeña empresa que tenga que sufrir como sanción por la comisión de un hecho típico una multa, puede tener lugar el pago de esta multa a su cierre o a su quiebra definitiva, por cuanto no le alcanza cubrir el rubro impuesto por el juzgador a manera de sanción por haber cometido un delito. Y por otro lado, puede que para es decir, sería equivalente la multa a la pena más drástica. Lo que consideramos como pena más leve, el pago de una multa, podría en casos específicos de pequeñas empresas, ser la pena más grave, porque podría significar su cierre. Otro caso, se le pone una pena, se le pone una sanción a una persona jurídica, se le pone de sanción a una persona jurídica una prohibición de contratar con el Estado. Pero mi objeto de negocio es la contratación pública. Si no puedo contratar con el Estado, no puedo percibir ingresos. Y si no puedo percibir ingresos, no puedo pagar a mis trabajadores. Y si no puedo pagar a mis trabajadores, voy a tener problemas en materia laboral. Y como no tengo ingresos, no pago a mis trabajadores, no puedo contratar, tengo que quebrar. ¿Y cuál va a ser el resultado de esta sanción que parecería no ser tan drástica? Que voy a quebrar. Entonces, no necesariamente la disolución de la persona jurídica es la pena más grave, porque atendiendo a cada circunstancia específica, a cada circunstancia en particular, vamos a darnos cuenta que penas que a todas luces parecerían más leves pueden ser igual de graves que las más graves. Esto por un lado. Entonces tenemos aquí una aplicación discrecional. Y en segundo lugar, si es que la gravedad de la conducta o el delito ocasionado por acción o omisión, en el caso de una persona jurídica, debe ser sancionado penalmente, es decir, se debe imputar una responsabilidad penal, ¿cómo valoramos la sanción? ¿Cómo sabemos cuando el delito es más grave o es más leve? Y en su defecto, ¿qué pasa cuando el delito es grave,
para efectos de lesividad, digamos, el delito es grave, pero la persona jurídica adecua también su conducta a los parámetros del actual artículo 45 del COIP, que nos habla sobre las circunstancias atenuantes de la infracción. Y en específico, y en esto yo quiero ser muy claro, desde mi punto de vista yo leo este artículo y considero que no todos, pero salvo por lo menos 3 numerales del artículo 45, son tan aplicables a una persona natural como tan aplicables lo son a una persona jurídica, incluso antes de que exista la reforma. ¿Qué dice el artículo 45? Que son circunstancias atenuantes de la infracción penal. Y voy a seguirme específicamente a las que considero que serían aplicables en ambos supuestos. Primero, el número 3, artículo 45, numeral 3. Intentar en forma voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la infracción o brindar auxilio y ayuda inmediatos a la víctima por parte de la persona infractora. Intentar de forma voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la infracción podría interpretarse categóricamente, taxativamente, contener en el seno de la persona jurídica, de la corporación que está siendo investigada o procesada penalmente, un programa de cumplimiento normativo. Porque ¿qué es el programa de cumplimiento normativo si no es más tratar de anular o de disminuir la posibilidad de que se cometan delitos en el seno de la empresa? ¿Y es que acaso incorporar un modelo de compliance en mi empresa va a evitar que yo definitivamente cometa delitos? La respuesta es no, es que se cometen delitos, pero el tema es que se detectan, que se genera alertas y que se denuncien. Y que por ello esa colaboración atenúa la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y esto es lo curioso de la reforma, que ya vamos a estudiar, pero que les puedo adelantar que está direccionada no hacia el eximente de responsabilidad absoluta, como sí lo contempla el artículo 31 bis del Código Penal español, sino como atenuante de responsabilidad. Es decir, nuestro legislador ha sido bastante tibio al momento de hacer la reforma. Ha dicho, yo quiero que las personas jurídicas en el Ecuador implementen modelos de autorregulación, tengan programas de compliance, implementen una ética corporativa, pero no quiero que la ciudadanía piense que si tienes un programa de compliance estás eximido de responsabilidad. Quiero ir más despacito. Quiero decir que si es que tú colaboras, te voy a atenuar la pena. Pero yo, como abogado de algunas personas jurídicas, puedo decir, oiga, compadre, no me ayude tanto, porque usted no me ha ayudado absolutamente en nada. Y es por ello que el título de mi ponencia, que se basa en un artículo académico que estoy redactando, es ¿esto es una novedad o es puro gatopardismo? ¿No? Digamos, repensando esta idea de cambiar las cosas para que todo siga absolutamente igual. Bueno, desde mi punto de vista es un poco más de lo mismo. En segundo lugar, presentarse en forma voluntaria a las autoridades de justicia pudiendo haber eludido su acción por fuga u ocultamiento. La comisión de un delito por parte de una persona jurídica no requiere necesariamente que la acción física, material, sea ejecutada por sus directivos o por los dueños de la empresa. Puede también ser producida por un trabajador. Y si yo soy el dueño de una empresa y detecto que en beneficio de mi empresa un trabajador, un subordinado de la persona jurídica está cometiendo un delito, que es una conducta típica y que se adecua a los parámetros típicos, yo no me voy a quedar callado. Voy a ir a fiscalía y voy a decir, oiga, señores fiscales, señores de la Fiscalía General del Estado, este trabajador, en beneficio de mi empresa, sin que yo sepa, está cometiendo un delito. Y seguramente esta persona natural debe obtener una pena, una sanción, y yo sé que paralelamente la persona jurídica que represento también va a tener una sanción. Porque no es aislada una responsabilidad penal de la otra, ¿no? Confabulan en el mismo juego. Pero entonces, esto no significaría la adecuación del atenuante, aun cuando no exista la reforma. Yo diría que sí. Es decir, ¿qué juzgador podría interpretar que no? Y del mismo modo, el número 6, colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción. Yo tengo que detectar si es que en su persona jurídica se han cometido delitos. ¿Y usted cómo va a hacer eso si yo no le proporciono información? Es decir, mis asientos contables, mis registros, mi número de accionistas, mis ingresos, mi libro de contabilidad. Claro, la UAFE puede dar cierta información, ¿no? La Unidad de Análisis Financiero y Económico, pero los registros contables de una empresa los mantiene la empresa. Y para que la Fiscalía llegue a la verdad, necesita inevitablemente la colaboración de la persona jurídica, en estos casos de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y entonces, hasta que todo esto ocurre, ¿qué es lo que pasa? Que no hay reforma. No hay sentencias, el problema es que no hay sentencias para analizar, pero ante el caso concreto, hipotético, de que esto ocurra, de que haya la comisión de un acto delictivo por parte de una persona jurídica, pero que esta persona jurídica tenga
en su seno implementado un programa de compliance, ¿se configura o no tratar de anular o disminuir las consecuencias de la infracción? Yo creo que sí. Y si yo como representante de la persona jurídica voy y confieso, denuncio a la Fiscalía General del Estado que mis trabajadores han cometido un delito en beneficio de mi empresa, ¿se configura o no la atenuante? Yo creo que sí. Y si es que al inicio de la investigación o de la instrucción yo colaboro con la misma, presentando informes, balances, respondiendo a todos los requerimientos que hace Fiscalía de manera eficaz, ¿configura o no la atenuante? Yo creo que sí. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Entonces, ¿qué dice la reforma? Bueno, ya con este primer antecedente, con este primer escenario que quiero yo plantearles, aterricemos a la reforma. Registro oficial número 392 del 17 de febrero del 2021. Se publicó la Ley Orgánica Reformatoria del COIP en materia anticorrupción. Se muestra como novedad la incorporación de programas de cumplimiento como atenuantes de responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Ok? A pesar de ser el centro de discusión, el primer artículo de la reforma agrega, además de otras circunstancias específicas, las atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En concreto, establece, y esta es la reforma que se va a agregar a continuación del artículo 45 que acabamos de leer, numeral 6 que acabamos de leer, sobre las atenuantes de la responsabilidad penal en general. Esta es la novedad que de algún modo agrega el Poder Legislativo. 7, va a decir el artículo 45. Se considerarán circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas las siguientes. A. De forma espontánea, haber denunciado o confesado la comisión del delito antes de la formulación de cargos. Bueno, voy a hacer una pausa. De forma espontánea, haber denunciado o confesado la comisión del delito. Esa es la reforma. Y el artículo 45 actual, en su numeral 5, ¿qué dice? Presentarse en forma voluntaria a las autoridades de justicia. Es decir, si yo voy y pongo una denuncia o comparezco, ¿me estoy o no me estoy presentando ante las autoridades de justicia? La respuesta es sí, pero la reforma justifica como atenuante precisamente de forma espontánea haber denunciado o confesado la comisión del delito. ¿Cuál es el tema? Que nos dice el literal A de la reforma. Que esta acción debe antes de la formulación de cargos. Y aquí hay algo un poco gracioso, porque la reforma dice antes de la formulación de cargos con la que inicia la instrucción fiscal. ¿De qué otra forma inicia la instrucción fiscal? Yo no lo sé. Es decir, aquí hay una redundancia específica y este es un tema de técnica legislativa. Nuestro legislador ha dicho que hay que confesar o denunciar el delito antes de la formulación de cargos con que inicie la instrucción fiscal. Es decir, si es una formulación de cargos que no inicia la instrucción fiscal, no pasa nada. Es un poco una contradicción graciosa porque la instrucción inicia con la formulación, no hay otra forma. Y luego dice, durante su desarrollo, siempre que no haya conocido formalmente sobre su inicio. Es decir, yo puedo denunciar antes de la formulación, pero también durante el desarrollo de la instrucción fiscal, siempre y cuando no haya conocido que la instrucción haya iniciado. Es que si yo no conozco y no he sido, porque eso dice el COIP, formalmente puesto en conocimiento de que se me va a formular cargos, el proceso no puede iniciar, porque es una vulneración de mi derecho a la defensa. Pero eso dice la reforma. Entonces hay un problema de técnica legislativa. Está mal redactado este literal, por supuesto, está absolutamente mal redactado desde todo punto de vista. Se nota que no lo hizo un penalista. Entonces te das cuenta un poco estas contradicciones y por eso yo critico el espíritu tibio del legislador ecuatoriano. O implementamos programas de cumplimiento normativo o no los implementamos, pero no nos quedemos por la mitad. Es decir, España tomó una decisión de lucha contra el delito y que resolvió que haciendo un análisis económico del derecho era mucho más factible eximir totalmente a la persona jurídica y la responsabilidad penal de las personas jurídicas a que no haya programas de compliance, porque gracias a los programas de compliance se detectan mucho más delitos que cuando no existían. Y eso no quita que se sancionen a las personas naturales que cometen los delitos en beneficio de la persona jurídica, pero se ponen en conocimiento de la Fiscalía estos delitos. El literal B nos dice, dentro de la reforma, colaborar con la investigación aportando elementos, pruebas nuevas, decisivas, antes de su inicio, durante su desarrollo o inclusive durante la etapa de juicio. Entonces, vamos, colaborar con la investigación en la investigación previa, antes del inicio de la investigación previa, explíqueme bien, legislador, durante el desarrollo de la investigación previa, y luego dice
o inclusive durante la etapa de juicio. Es decir, de la investigación me salté toda la instrucción fiscal y me salté al juicio. Ya estamos instalados, ya Fiscalía me acusó, presentó su dictamen acusatorio, ya yo he anunciado mi prueba, me paro en el estrado y ese día Fiscalía hace su alegato de apertura, yo hago mi alegato de apertura, presentamos y practicamos toda nuestra prueba, hacemos nuestros alegatos de clausura y yo digo, fiscal, señor fiscal, preso ratito. ¿Estamos en la etapa de juicio, sí o no? Sí. Bueno, voy a colaborar con elementos y pruebas nuevas y decisivas. ¿Qué le parece? Siempre y cuando usted me justifique el atenuante de compliance. ¿Tiene eso sentido? No tiene sentido. Aquí va a haber un grave problema procesal, porque esto va a significar un dolor de cabeza para los operadores de justicia. Repito, o los aportes de las pruebas. Primero, que es lo mismo que colaborar eficazmente con una investigación o aportar pruebas. Es lo mismo. Dicho con palabras distintas, sí, pero es al final lo mismo. Segundo, esto va a generar un conflicto inmenso, porque tiene lógica que las pruebas se aporten durante la etapa investigativa o durante la etapa de instrucción fiscal, pero tiene lógica que se aporten durante el juicio y el ejercicio del derecho a la contradicción y la certificación de si en efecto son o no eficaces estos aportes realizados por la persona jurídica imputada. ¿Qué va a pasar con ello? Otra vez, se nota que esta reforma no le hicieron penalistas. El numeral C, reparar integralmente los daños producidos por la comisión del delito antes de la etapa de juicio. Y aquí queda claro que puede ocurrir incluso posterior al cierre de la propia instrucción fiscal. Pero claro, esto una vez más, reparar integralmente es una atenuante general que ya está contemplada en el artículo 45 del Código. Y que de algún modo u otro se haga o no, previo al juicio o después de la sentencia, es una obligación del proceso penal si es que se demuestra que hay responsabilidad penal, la reparación integral. Entonces, realmente, ¿qué es lo que se está buscando? Esta es mi crítica y hasta allá va direccionada. Lo que nosotros queremos realmente no es que haya más personas jurídicas sancionadas, es que las personas jurídicas no cometan delitos. Y es que si es que los cometen, podamos detectarlos, porque en la actualidad ese foco delictivo no está dentro de la órbita del alcance de los delitos detectados por la Fiscalía. Se les escapa, esa es la realidad. Y es por ello que las corporaciones, las personas jurídicas, mediante modelos de cumplimiento normativo, mediante modelos autorregulatorios, que es cambiar el chip, absolutamente, pueden generar o pueden significar un aliado a la lucha contra el delito que encabeza la Fiscalía General del Estado. Pero no se entiende. El problema es que no se entiende. Y de el quizá más relevante, digamos que se precia o se vende como más novedoso, haber implementado antes de la comisión del delito sistemas de integridad, normas, programas y o políticas de cumplimiento, prevención, dirección y o supervisión a cargo de un departamento y órgano autónomo en personas jurídicas de mayor dimensión o de una persona responsable en el caso de pequeñas y medianas empresas, cuyo funcionamiento se incorpore en todos los niveles directivos, gerenciales, asesores, administrativos. En este sentido, lo que nos quiere decir el literal D es que se considera un atenuante el haber implementado un programa de compliance. Ahora, ¿quién valora la eficacia o la efectividad de ese programa de compliance? Va a ser otra duda, porque finalmente vamos a pecar de los paper compliance, es decir, de los modelos de compliance que compras en el supermercado, por decirlo de algún modo, que les cambias el título y les pones el nombre de tu empresa y dices, tengo un programa de compliance. Y como claro, nuestros jueces, con todo respeto, pero no han sido capacitados en materia de cumplimiento normativo, ni de responsabilidad penal de las personas jurídicas, van a tener que valorar la existencia o no del programa, más no el contenido. Y esto sí va a generar un problema. Porque lo que se busca mediante el mecanismo de prevención y de cumplimiento normativo es que el contenido del programa de compliance sea lo suficientemente adecuado para a todas luces tratar de prevenir el delito y para que en caso de que el delito se cometa, el mismo pueda generar la alerta respectiva y la denuncia respectiva para que sea denunciado, investigado, sancionado por las autoridades de control de este país, investigado por Fiscalía, sancionado por los jueces competentes en materia penal. Estos son los problemas sobre los que esto va a empezar, sobre los que vamos a empezar a discutir en los próximos días y en los próximos meses. Habrá que ver cómo avanza, cómo evoluciona nuestra jurisprudencia para poder profundizar en estos temas. Yo no me va a alcanzar el tiempo, lamentablemente, para explicar o criticar a profundidad cada uno de los puntos de la reforma, ¿no? Sobre el primer punto que nos dice haber denunciado o confesado la comisión de delito, para mí hay un grave problema de constitucionalidad, porque la Constitución prohíbe
de manera taxativa la autoincriminación. Entonces aquí básicamente el legislador está instando a que una persona jurídica para hacerse acreedora de un atenuante tenga que confesar que cometió un delito. Y eso es contrario a la Constitución. Y estos son problemas de constitucionalidad sobre los que tenemos que empezar a hablar. Y claro, ya será materia de otra explicar cada uno de estos parámetros de la reforma de compliance. ¿A dónde quiero llegar? Finalmente, ¿cuál es el objeto de esta intervención? Pues poner de relieve, en primer lugar, que si ustedes se dan cuenta, la reforma no tiene nada de novedoso. Que si es que hacemos un análisis dogmático, ¿qué es lo que tenemos que hacer los juristas y los operadores de justicia? Interpretar la norma. Y bajo ningún concepto interpretarla extensivamente, interpretarla taxativamente. Colaborar es colaborar. Y la norma de atenuantes no dice que si colabora una persona natural o jurídica. Si es que nuestra legislación da a entender que se sanciona a personas naturales y personas jurídicas, también da a entender que los mecanismos de cuantificación de la pena en cuanto a atenuantes y agravantes son aplicables a las personas naturales y a las personas jurídicas. Sin embargo, hemos necesitado una reforma para que nos quede claro algo que de por sí ya es claro, algo que de por sí ya está especificado en nuestra legislación. Bueno, y la última consideración que quiero que tengamos en cuenta es que yo les pediría que luego de esta conferencia revisen la reforma que hace el legislador ecuatoriano, este es interesantísimo, con el modelo de atenuante de responsabilidad penal de las personas jurídicas que contempla el Código Penal español, que tiene un modelo de atenuantes y un modelo de eximentes. Aquí en el Ecuador hemos copiado taxativamente el modelo de atenuantes, y esto es lo curioso, que es un copy-paste del Código Penal español, de la reforma en materia de atenuantes que hizo España en el año 2015. Y lo hemos copiado y traspolado taxativamente. Y esto a mí me preocupa porque significa que después de toda la discusión no hemos entendido el problema. ¿Cuál es la finalidad del compliance y el cumplimiento normativo? No es que triunfe la impunidad, bajo ningún concepto. En este momento, ¿hay o no hay delitos en el seno de personas jurídicas? La respuesta es sí. ¿Están siendo sancionadas personas jurídicas? Veamos la estadística, la jurisprudencia. Si es que cuántas sanciones hay contra personas jurídicas en este país, de corte nacional o ratificadas en segunda instancia. No las cuento ni con el dedo. Entonces podemos decir que no está siendo efectiva la política criminal de lucha contra los delitos cometidos por intermedio y en beneficio de personas jurídicas, que es una recomendación de las Naciones Unidas de la Convención de Lucha contra la Corrupción del año 2003. Y luego, preguntémonos realmente si es que las personas jurídicas pueden o no ser aliados estratégicos en la lucha contra la corrupción que hace la Fiscalía. Y la respuesta es sí, porque ¿quién más para conocer que en su empresa se están cometiendo delitos que la propia empresa? Y lo que pasa es que ustedes pueden decir es que la empresa nunca va a confesar que está cometiendo un delito. Claro, los dueños, si es que lo están cometiendo, no lo van a confesar, pero si lo están haciendo sus subordinados, sí que lo van a hacer. Y si tienen un órgano de compliance, un compliance officer ajeno a la propia persona jurídica, independiente de la persona jurídica, va a tener la obligación de confesar, salvo responsabilidad penal, en el caso de que los propios jefes o directivos de la persona jurídica estén cometiendo un delito. Por eso se recomienda que el compliance officer no sea un funcionario de la empresa, sino que sea un funcionario independiente, aparte. Bueno, ¿eso no es entonces la persona jurídica un aliado estratégico para detectar y para combatir y para alertar y para denunciar este foco de corrupción corporativa? La respuesta es sí. ¿Le estamos dando el aliciente suficiente? La respuesta es no, porque ninguna persona jurídica va a invertir en programas de cumplimiento reales y óptimos para obtener lo mismo que ya tiene. ¿Cuál es el aliciente? ¿Cuál es la motivación? Es el eximente, nos cueste o no nos cueste. ¿Nos parezca que eso es dejar en la impunidad a las personas jurídicas? La respuesta es no, porque no, esto también es importante tener en consideración, no significa que el eximir de responsabilidad penal a una persona jurídica, es decir, no multarla, no cerrarla, no prohibirle contratar con el Estado, va a representar el no sancionar penalmente a la persona natural. Se la sanciona paralelamente. Eso básicamente pues es un poco la discusión que quería plantearles esta tarde. Estas son las ideas que tenía ganas de compartir con ustedes. Me parece un tema interesante, me parece un tema en boga y que tenemos que verlo desde una óptica, desde un punto de vista lo suficientemente crítico. Hasta aquí mi intervención. Les agradezco mucho por la atención. Gracias. Bien, gracias, doctor. ¿Hay alguna persona que tenga alguna pregunta para abrir este panel?
de interacción. Bien, al parecer no tenemos ninguna pregunta, ha quedado muy claro. Doctor, este tema es muy eh, bonito, apasionado, controversial. Tenemos que manejar muchas más definiciones sobre este aspecto. Bien, al parecer tenemos una pregunta. Michelle Calderón. Sí, muchas gracias. Tal vez sí se me escucha bien, disculpe la pregunta. Sí, voy a hacer la pregunta. Sí. Bien, doctor Vanegas, justamente en referencia a este tema de cumplimiento normativo, de hecho yo también soy un estudioso acérrimo de este tema y quisiera saber qué opinión le merece a usted, qué sería lo más óptimo dentro de las personas jurídicas para poder prevenir este tipo de acusaciones, responsabilidades y demás, que bueno, si bien es cierto, la norma está mal redactada y mal orientada a la regulación de este tipo de prácticas, sería mucho mejor la implementación de una ISO 37001 o de una 37301, considerando que la 37001 va orientada específicamente al antisoborno y la 37301 de forma más específica y general a lo que es un sistema de gestión de compliance. Bien, primero que nada, Michael, muchas gracias por tu pregunta. Mira, a mí me parece interesante el caso español. Tú sabes que en España se incorporó la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el año 2010. No se sancionó personas jurídicas hasta el 2015, cuando la político criminal teniendo iniciativa. Porque de tipificar o incorporar la pena a una persona jurídica es que se sancione personas jurídicas, no es que el artículo o que las personas jurídicas que están cometiendo delitos, entonces lo que debo buscar es que se aplique la norma que he reformado, por eso la he reformado. Pero si no se aplica, es que está mal la reforma que he realizado. Entonces, ¿qué ocurrió en España? Ocurrió que se dieron cuenta que la única forma de motivar a las empresas a que implementen programas de cumplimiento normativo, que ellas mismas detecten, alerten y denuncien los delitos cometidos en el seno empresarial, era dándoles un beneficio un poco mayor. ¿Y cuál es ese beneficio un poco mayor? Eximirlas de responsabilidad en caso de que en su seno y en su beneficio se cometa un delito. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, fue un mercado excelente para los abogados españoles, ¿no? Todo el mundo todas las empresas empezaron a implementar programas de cumplimiento normativo, porque claro, la administración de justicia se venía en serio. Si es que tenían que sancionar al Banco Santander, se iba a sancionar al Banco Santander, y la dimensión que eso representa. Ahora, en segundo lugar, sobre la ISO antisoborno o sobre la ISO en materia anticorrupción, yo considero que ambos parámetros son buenos y ambos son parámetros de cumplimiento normativo. Pero también va a ser una labor del legislador dar unos preceptos mínimos de qué es lo que debe contener el programa de compliance. ¿Para qué? Para evitar realmente que nos llenen de humo, porque eso es lo que va a pasar. En este país eso también nos gusta, con todo respeto, que nos llenen de humo y que nos vendan programas de compliance que son un copy-pega de otros programas de compliance, pero que cambia el nombre y la razón social de la persona jurídica, y que al final no previene nada. Y entonces el efecto tampoco se va a cumplir y no va a tener esto ningún sentido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, y con todo respeto, pues jalar un poco también las orejas a nuestra jurisprudencia, a nuestras cortes, a nuestros jueces, para que empiecen a crear jurisprudencia y sobre esa jurisprudencia construir un verdadero modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Ecuador. Porque el derecho no se construye únicamente a partir de la norma. La norma te da un lineamiento y a partir de la aplicación de esa norma es que se empieza a construir el derecho. Y esa segunda parte es lo que a nosotros nos falta. Podemos ir de reforma en reforma, pero si la aplicación no es práctica, esto no va a tener ningún sentido. Y otra cuestión importantísima. ¿Sabe usted cuál es la guía? Bueno, si está estudiando el tema de personas jurídicas seguramente lo sabe. La guía que empezaron a tener los juristas, los jueces, los profesores en España para la aplicación del modelo de compliance y de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la circular 1/2016. ¿Y sabe quién la emitió? La Fiscalía General del Estado. Y es una circular absolutamente técnica que te explica al detalle todo lo relacionado a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ordenamiento jurídico español y la aplicación de los modelos eximentes y atenuantes del compliance. Entonces tenemos que empezar por ahí. Tenemos una tarea pendiente desde la academia y desde la propia administración de justicia y desde las propias instituciones de control
del Estado ecuatoriano para empezar a entender este modelo y cambiar el chip y empezar a entender que hay un nuevo derecho penal, que ya se aleja un poco de los parámetros clásicos de un derecho penal nuclear y que ya las formas de criminalidad han cambiado. Entonces, la forma de combatir esta criminalidad también debe cambiar y debemos empezar a implementar modelos y sistemas y parámetros para combatir. Espero haber respondido su pregunta. Sí, doctor, muchísimas gracias. Y no sé si me puedo tomar también unos segundos para hacerle una nueva cuestión al respecto. Bueno, justamente sobre lo que escuchaba, ¿atribuiría usted la falta de avance en este tema de materia anticorrupción y de derecho penal económico a la misma falta que existe de cultura como tal de compliance y de lucha anticorrupción a nivel social, político y cultural como tal? Yo creo que no es que existe falta de cultura de lucha contra la corrupción, yo creo que nos sobra cultura de lucha contra la corrupción. De hecho, no creo que a nadie le guste la corrupción, todos tenemos que combatirla y todos peleamos contra aquello. De hecho, uno de los lemas actuales de la Fiscalía es sobre la lucha contra la corrupción. Lo que creo es que está mal enfocada la lucha contra la corrupción. Lo que creo es que está mal enfocada, porque lo que deberíamos desear como sociedad civilizada no es que estén presos todos los corruptos, es que no haya corruptos. Claro, hoy en día sí hay corruptos que estén presos, pero el principal deseo no debería ser tener 1 millón de corruptos presos. Debería ser que no haya ningún corrupto y evitar estas prácticas. Y eso también es interesante, ahora que hablas del tema de la administración pública, porque ya en España también se está discutiendo la implementación de modelos de cumplimiento normativo en el sector público y que se generen las alertas desde el sector público y que tenga un rol protagónico otra aliada estratégica importantísima en la lucha contra la corrupción, y es la tecnología, porque ya hay modelos, hay un modelo que se implementa en Inglaterra, que se llama Satán, cambió el nombre porque Satán sonaba muy feo, pero que básicamente es un algoritmo que en materia de contratación pública puede detectar cuando se está defraudando el Estado mediante los procesos. Es decir, estos mecanismos se pueden implementar en el Ecuador, y es cambiar el enfoque de la sanción únicamente por el enfoque de la prevención. Es decir, no esperar a que el delito ocurra para sancionarlo, sino evitar que el delito ocurra. Es un cambio de cultura.